Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Fragmento 1. Prólogo general. Aquí comienza el libro de los Cuentos de Canterbury. Cuando las suaves lluvias del mes de abril penetran hasta las raíces de la sequedad de marzo y empapan todas las fibras con la humedad, por cuyo poder las flores se engendran. Cuando Céfiro, con su apacible aliento, también aviva en cada monte y en cada llano los tiernos brotes y el sol naciente ha pasado ya la mitad de su recorrido por Aries. Cuando entonan sus melodías los pajarillos, que duermen toda la noche con un ojo abierto, así les dotó la naturaleza en su forma de ser. Entonces, la gente anhela ir en peregrinaje. Y los peregrinos desean visitar costas extranjeras, lejanos y célebres santuarios en diferentes lugares. Y especialmente, desde cada remoto rincón de Inglaterra van a Canterbury a venerar al bendito santo mártir, quien les ayudó cuando estuvieron necesitados. Nota: Geoffrey Chaucer se refiere a Santo Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, que fue asesinado en 1170 y canonizado en 1173, 3 años más tarde. Fin de la nota. Ocurrió que un día, en aquella estación del año, en el sur de Londres, estando en la posada del Tabardo en la que me hospedaba listo para salir en peregrinaje a Canterbury con gran devoción, llegó por la noche un grupo de unos 29 de distinta condición, juntos por azar en el empeño, pues todos eran peregrinos que deseaban cabalgar hacia Canterbury. Las habitaciones y los establos eran espaciosos y estábamos bien acomodados, de la mejor manera. En pocas palabras, cuando el sol se ocultó, tanto había yo hablado con cada uno de ellos que enseguida me integré en su grupo. Tomamos el acuerdo de levantarnos temprano para emprender nuestro viaje, según os voy a contar. Sin embargo, mientras tengo tiempo y oportunidad, antes de continuar con esta historia, me parece que es razonable describiros las características de cada uno de ellos, según me parecían, qué eran y a qué estado social pertenecían, cómo vestían. Así que quiero empezar por el caballero. Había un caballero, un hombre distinguido que desde la primera vez que empezó a cabalgar amaba la caballería, la lealtad, el honor, la libertad y la cortesía. Nota: Geoffrey Chaucer representa aquí al caballero, un modelo de profesional distinguido y experimentado de la vida marcial medieval entre los nobles y que ya hemos visto en más de una de nuestras charlas. Su larga lista de campañas, como veremos ahora, corresponde a una convención literaria en las descripciones de héroes caballerescos de la época, sea o no más o menos realista. Fin de la nota. Aquel caballero se mostró muy esforzado en las luchas de su señor, y por ello había cabalgado más que nadie, tanto en tierras cristianas como en tierras paganas, y siempre había sido apreciado por su valor. Estuvo en Alejandría cuando se ganó. A menudo había ocupado un sitio de honor por delante de otros caballeros de todas las naciones. Participó con tanta frecuencia en las invasiones de Prusia, Lituania y Rusia como ningún cristiano de su rango. También estuvo en Granada, en el sitio de Algeciras, y cabalgó en Benmarín. Estuvo cuando se ganaron Ayar y Atalia en Turquía, y tomó parte en muchas y nobles expediciones militares por el Mediterráneo. Sobrevivió a 15 batallas mortales y luchó por nuestra fe en Trasimeno, en 3 duelos formales, dando muerte siempre a su enemigo. Este distinguido caballero también sirvió alguna vez con el señor de Palacia, contra otro pagano en Turquía. Siempre tuvo una excelente reputación. Y aunque de alta dignidad, era prudente,
y en cuanto a su porte era tan recatado como el de una dama. Nunca en toda su vida expresó ofensa alguna contra ningún tipo de persona. Era un verdadero, un perfecto y gentil caballero. Para contaros algo de su equipamiento, os diré que su caballo era bueno, pero él no vestía suntuosamente. Llevaba una túnica de paño grueso, con manchas en su cota de malla, pues había llegado tarde de la última expedición y quería realizar su peregrinaje. Con él se encontraba su hijo, un joven escudero, amante y atractivo soltero con bucles ensortijados como si hubieran sido planchados. Nota: aquí el escudero aparece como figura atractiva y romántica que escribe poesía y que va a estar muy relacionado con cuestiones del amor cortés o del amor cortesano, como veremos más adelante. Fin de la nota. Supongo que rondaba los 21 años de edad, y en cuanto a estatura tenía una moderada altura. Era de una agilidad maravillosa y de una gran fuerza. Con la esperanza de caer bajo el favor de su dama, había salido en alguna expedición a caballo en Flandes, Artois y en Picardía, y se portó bien, teniendo en cuenta tan temprana edad. Iba engalanado como si fuera un prado, todo lleno de flores frescas, blancas y rojas. Se pasaba todo el día cantando o tocando la flauta. Era tan lozano como el mes de mayo. Su túnica era corta, con mangas amplias y largas. Bien sabía él cómo montar a caballo y cabalgar elegantemente. Podía confeccionar cantos y versificar bien, lidiar y también bailar, dibujar y escribir bien. Andaba enamorado con tanta pasión que por la noche no dormía más de lo que hace un ruiseñor. Y era cortés, humilde, servicial, y en la mesa trinchaba la carne para su padre. Llevaba con él, en esta ocasión, a un criado, y no más sirvientes, pues así prefería cabalgar este caballero. Nota: este criado es un sirviente libre, que en este caso era un guardabosques y cuidaba del coto de caza de su señor feudal. Es decir, no es un esclavo. Fin de la nota. Iba este criado vestido con capa y caperuza verdes. Portaba con gran dignidad, sujeto a la cintura, un haz de flechas con plumas de pavo real brillantes y afiladas. Sabía preparar todo su equipo con gran pericia. Sus flechas no se quedaban cortas por tener las plumas flojas, y en su mano llevaba un potente arco. Tenía la cabeza con el pelo a rape y la faz morena. Conocía bien todas las artes del bosque. En su brazo llevaba una buena pieza de cuero y a un costado la espada y el escudo. En el otro una vistosa daga finamente decorada y afilada como punta de lanza. En su pecho un San Cristóbal de plata brillante y una bandolera. En ella portaba un cuerno colgado de un tirante verde. En mi opinión, parecía un guarda forestal. También había una monja, una priora, cuya sonrisa era muy franca. Nota: este personaje, la priora, constituye en los cuentos de Canterbury un personaje bastante controvertido y ampliamente debatido por todos los historiadores y estudiosos de esta obra. Su aspecto contradictorio, apareciendo unas veces como una profesional del amor celestial en la tierra y otras quebrantando una y otra vez las reglas monásticas, da a pie precisamente a una profunda crítica irónica y satírica y a este estudio controvertido de dicho personaje. Fin de la nota. El máximo juramento de la priora era
por San Eligio. Se llamaba señora Eglantina. Cantaba muy bien el servicio divino, entonando de falsete con gran acierto. Hablaba francés con claridad y elegancia según la escuela de Stratford-upon-Avon, pues el francés de París era para ella desconocido. En las comidas mostraba sus buenos modales, no dejando caer bocado de sus labios ni mojando sus dedos en la fuente honda. Bien sabía ella llevarse un bocado y cuidar de que ninguna gota cayera en su pecho. Su mayor placer radicaba sobre todo en los buenos modales. Cuando bebía, se limpiaba el labio superior con tanta ostentación que en su copa no se veía una gota de grasa. En la mesa se comportaba con gran corrección. Era una persona entretenida, muy agradable y amable de comportamiento. Se esforzaba en imitar un talante cortesano y en ser digna de respeto, siendo respetuosa en modales. En cuanto a su sensibilidad, era tan caritativa y piadosa que lloraría al ver un ratón atrapado en una trampa, tanto si estuviera muerto como si estuviera herido. Poseía unos cachorros que alimentaba con carne asada, leche y pan blanco. Lloraba con amargura si alguno se moría, o si alguien lo golpeaba cruelmente con un palo. Todo en ella era sensibilidad y ternura. Su toca estaba plegada adecuadamente, su nariz bien formada, sus ojos eran grises como el cristal, su boca muy pequeña pero suave y roja. Me pareció que lucía una frente despejada, casi de 15 centímetros de ancho. No era de estatura baja. Su vestido era muy elegante, según mi impresión. Llevaba alrededor de su brazo un conjunto de rosarios de pequeños coralitos, divididos por grandes cuentas todas en verde, del que colgaba un broche de oro muy brillante, en el que estaba escrita una A mayúscula coronada, y después el lema «El amor vence todas las cosas». Viajaba con ella otra monja, que era su secretaria, y 3 sacerdotes. También se hallaba un monje, uno extremadamente gallardo, jinete notable al que le gustaba la caza, un hombre cabal, digno de la mitra abacial. Nota: el monje es un personaje que Chaucer mismo parece admirar, como veremos a lo largo de la obra, aunque sazona dicha admiración con irónicas cargas de profundidad satírica en su retrato, un poco parecido a lo que hace con la priora, pero quizá menos exagerado. Fin de la nota. Guardaba el monje en el establo bastantes caballos hermosos y al galopar se podía oír su brida resonar con el viento silbante tan clara y fuerte como suena la campana de la iglesia en la que este señor tenía cierta responsabilidad. Ya que la regla de San Mauro o de San Benito era anticuada y bastante rígida, este mismo monje desechaba las normas antiguas y seguía las más modernas y mundanas. No daba una gallina desplumada por el texto en el que se dice que los cazadores no son hombres santos y que un monje, cuando no guarda la regla, es como un pez fuera del agua. Esto es, un monje fuera de su claustro. Pero esa misma tesis nos confirmaba que no vale ni una ostra. Su opinión me parecía correcta. ¿Por qué iba a estudiar hasta volverse loco, siempre analizando un libro en el claustro, o iba a trabajar con sus manos como San Agustín manda? ¿Cómo se ha de servir al mundo? Dejad que San Agustín se quede con su trabajo. Pasaba por ser un arrojado jinete. Poseía galgos tan rápidos como el vuelo de las aves. Todo su placer consistía en seguir las huellas. En cazar la liebre, de hecho, no escatimaba gasto alguno. Yo vi sus bocamangas ribeteadas hasta la mano de costosa piel de ardilla, la mejor del mundo.
y para abrochar su capucha bajo el mentón llevaba prendido un broche de oro muy elaborado con un nudo de emblema amoroso al final del lado más largo. Su cabeza era calva, de forma que brillaba como un espejo, tal y como hacía también su cara, que parecía que hubiera sido untada con aceite. Era un señor muy grueso, aunque en buena forma. Sus ojos saltones, girando en su rostro, centelleaban como un horno de plomo. Con sus botas flexibles y su caballo enjaezado, parecía un vistoso prelado. No estaba pálido, como un fantasma atormentado, no. De todo lo que se puede asar, prefería el ganso capón. Su corcel era de color castaño. Venía con nosotros en el grupo un fraile, jovial y alegre. Nota: a diferencia del monje, este fraile es un personaje que representa las órdenes medicantes que se fundaron en la primera parte del siglo XIII y que un papel totalmente crucial jugaron en la Edad Media. No parece que vaya a pertenecer a una orden concreta entre los dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos, sino que es más bien, Chaucer lo juega como una representación genérica que dé pie a la crítica que va a hacer posteriormente con este personaje. Fin de la nota. Era un fraile medicante, un hombre muy solemne. En ninguna de las 4 órdenes había uno tan adulador y chismoso. Había sufragado los gastos de muchos matrimonios de mujeres jóvenes. En su orden ocupaba un puesto notable. Gozaba del cariño y la amistad de los terratenientes de todo su territorio y también de las dignas mujeres de la ciudad, pues tenía poder de confesión, como decía él mismo, más que un párroco, porque estaba facultado por su orden. Con benevolencia escuchaba la confesión, siendo su absolución grata. Era un hombre fácil para imponer penitencia allí donde esperaba obtener una buena recompensa. El dar limosna a una orden medicante es signo inequívoco de que un hombre está bien confesado. Pues si alguien daba limosna, osaba mantener que él sabía que ese alguien estaba bien arrepentido. Muchos hombres son tan duros de corazón que no pueden llorar aunque sufran amargamente. En consecuencia, en vez de lloros y oraciones, se debe dar limosna a los pobrecitos frailes. Llevaba siempre su capucha llena de agujas y alfileres para regalar a las mujeres hermosas. Con razón, presumía de voz agradable. Bien sabía cantar y tocar un instrumento musical. Interpretaba la balada como el mejor. Su cuello, blanco como un lirio, era también vigoroso como el de un campeón. Conocía bien las tabernas de cada ciudad, a cada posadero y a cada moza de mesón mejor que a un leproso o a una mendiga. Pues para un hombre tan válido como él no pegaba, según su posición, tener relación con tales pordioseros. No es respetable ni rentable tratar con tales gentes pobres, sino con los ricos y mercaderes, y sobre todo donde podía sacar provecho. Ahí era cortés y afablemente humilde. En ningún sitio existía un hombre tan capaz. Era el mejor medicante del convento. Pagaba una renta fija por su territorio para que ninguno de sus hermanos fuera allí. Aunque una viuda no tuviera zapatos que calzarse, tan persuasivo era su imprincipio que antes de partir siempre conseguía un penique. Sus ganancias superaban en mucho su renta fija. Retozaba exactamente igual que un cachorro los días en los que ayudaba como conciliador en conflictos familiares y aparecía no como un enclaustrado con sayal gastado o como un estudiante pobre, sino que parecía maestro o papa. Se ataviaba con manto corto de paño costoso, de tal forma que daba la impresión de estar recién salido de la plancha.
Algunas veces ceceaba por afectación para hacer su inglés más atractivo, y al tocar el arpa, mientras cantaba, sus ojos parpadeaban en su rostro tal y como lo hacen las estrellas en una noche de escarcha. Este peculiar fraile medicante se llamaba Humberto. Había allí un mercader, con barba en forma de tenedor, con vestido multicolor, montado en silla alta. Llevaba en la cabeza un sombrero flamenco de castor y las botas bien atadas con finas hebillas. Nota: la figura del mercader representa en este caso a los grandes comerciantes de aquella época que ostentaban en gran medida el poder económico de la sociedad medieval, del que muchas veces dependían incluso los reyes, empresas reales, como por ejemplo llevar a cabo o a efecto guerras, muchas de ellas de carácter internacional incluso. Fin de la nota. Exponía sus razonamientos muy pomposamente, haciendo saber siempre el aumento de sus ganancias. Le gustaría que, a toda costa, el mar entre el puerto holandés de Middelburg y el inglés de Orwell estuviese protegido. Experto en transacciones monetarias, este notable hombre utilizaba bien su sesera. No se conocía a nadie con quien estuviera en deuda, tan seguro estaba de su gestión con sus ventas, compras y préstamos financieros. Realmente era un hombre apreciado por todos, pero a decir verdad, desconozco cómo se llamaba. También había un estudiante de Oxford, que se dedicaba a la lógica desde hacía tiempo. Nota: aunque el término original que utiliza Chaucer es clerk, que denota a alguien que sabe leer y escribir, cosa no demasiado frecuente en la Edad Media, aunque con ciertos matices, como ya vimos en nuestro último bloque medieval, se ha preferido la traducción de estudiante por ese hondo saber pícaro y erudito de dicho término que implica en esta tradición literaria hispana, y por eso en la traducción de Chaucer pues se utiliza esto de estudiante. Vamos a ver que representa una figura bastante idealizada, muy particularmente por su conexión con los libros y con el saber. Fin de la nota. Su caballo era tan flaco como un palo. Os aseguro que él mismo no estaba grueso en modo alguno, sino que parecía demacrado y, en consecuencia, serio. Su abrigo corto estaba muy gastado, pero aún había obtenido beneficio eclesiástico para él. Tampoco era tan experto como para tener un empleo secular. En cualquier caso, prefería más bien tener en la cabecera de su lecho 20 libros, encuadernados en negro o rojo, de las obras filosóficas de Aristóteles, con vestidos ricos, un violín o un salterio. A pesar de todo su saber, guardaba poco oro en el cofre. Todo lo que pudiera obtener de sus amigos lo invertía en libros y en aprendizaje, rogando con celo por las almas de aquellos que le daban para sufragar sus estudios. En ellos tomaba máximo cuidado y máxima atención. Ni una palabra hablaba más de lo necesario, y esa era dicha en forma y respeto debido, lacónica, grave y rebosante de contenido elevado. Su discurso estaba en consonancia con la virtud moral. Disfrutaba aprendiendo y enseñando. Se encontraba allí también un procurador de los tribunales, prudente y sabio, que a menudo había frecuentado el porche de San Pablo. Nota: este personaje es un puente entre la gente y la ley y parece ser que representaba en tiempos de Chaucer a altos dignatarios legales con larga experiencia legal previa y con un amplio margen lucrativo en el desempeño de sus funciones profesionales. Tradicionalmente ha sido considerado por la crítica que ha estudiado estos textos como una figura satírica.
Fin de la nota. De excelente condición, era discreto y respetable, o al menos así lo parecía por sus doctas palabras. A menudo asistía como juez en el Tribunal de lo Penal por designación real y con plena jurisdicción. Debido a su ciencia y a su alta reputación, obtenía muchos regalos y vestidos. No existía en ningún sitio tan hábil transmisor de tierras. En efecto, para él todo era simple transferencia de propiedades. Sus transferencias no podían ser invalidadas. En ningún sitio existía un hombre tan atareado como él, y lo que es más, aún parecía más ocupado de lo que estaba. Formalmente conocía todos los casos y decisiones que habían ocurrido desde tiempos del rey Guillermo. En consecuencia, sabía redactar y emitir un documento legal sin que nadie pudiese encontrar un solo fallo en sus escritos. Se sabía completamente de memoria cada ley. Cabalgaba modestamente, con traje multicolor, ceñido de un cinto de seda a rayas. En cuanto a su traje, no daré más detalles. Integraba también el grupo un hacendado, con la barba larga como las margaritas. Nota: se identifica a este hacendado con el noble de provincia, el noble provinciano, proclive a una buena vida material, pero con unos sólidos principios morales y con un gran sentido común. Fin de la nota. Era de temperamento sanguíneo. Le gustaban mucho las sopas de vino por las mañanas. Acostumbraba siempre a vivir entre placeres, pues parecía el propio hijo de Epicuro, quien sostuvo la opinión de que el placer puro constituía la verdadera felicidad perfecta. Formaba parte de una familia como patriarca. Era el San Julián de su condado. Su pan y su cerveza poseían siempre una excelente calidad. En ningún sitio existía un hombre con mejor bodega. Su despensa nunca se encontraba sin un pastel de pescado o de carne, y ello tan en abundancia que su casa rebosaba de comida y bebida. Tenía de todos los manjares selectos a los que se puede pensar. Cambiaba su dieta y su menú de acuerdo con cada estación del año. Muchas perdices cebadas llenaban su corral y muchos sargos y muchos lucios el estanque. Pobre del cocinero si su salsa no estaba sabrosa y picante. También si no tenía preparados todos sus utensilios. Su mesa, cubierta con mantel durante todo el día, estaba siempre aderezada y lista en el comedor para cualquier ocasión. En las sesiones de junta de jueces de paz presidía como señor y como jefe. Durante mucho tiempo representó a su condado como miembro del Parlamento. Una daga y una bolsa de seda, blanca como la leche, colgaban de su faja. Había ostentado los cargos de sheriff y de inspector en el cobro de impuestos. En ningún sitio había un hacendado tan distinguido. En el grupo se hallaban un mercero, un carpintero, un tejedor, un teñidor y un tapicero, todos vestidos de uniforme perteneciente a un gremio grande y poderoso. Nota: estos 5 personajes, que aquí no los representan todos juntos, parecen de hecho representar 5 oficios importantes en este tiempo, aunque ajenos a los ajetreos políticos y sociales también de dicha época. Por su descripción, parece ser que gozan de una posición acaudalada, y hay que señalar que ninguno de ellos es protagonista narrativo de historia o cuento alguno durante toda la obra. Es decir, son meros espectadores y ninguno de ellos será protagonista o contará ninguna historia. Fin de la nota. Sus nuevos atuendos estaban relucientes. Sus dagas estaban todas engastadas no en latón, sino en plata finamente labrada, a juego con sus cinturones y sus bolsas.
Cada uno de ellos parecía un auténtico burgués, digno de sentarse en el estrado de la casa consistorial. Cada uno, por su propia sabiduría y por sus rentas, podría ser concejal de la ciudad. Sus mujeres estarían de acuerdo con ello, pues es muy bonito llamarse señora e ir a las vigilias en la cabecera de la procesión portando solemnemente un manto. Habían traído con ellos para la ocasión un cocinero para cocinar pollos, huesos con tuétano y pastelitos agrios y dulces. Nota: vais a ver que la descripción de este personaje deja tan perplejos como luego nos quedaremos con la narración de su cuento, que es uno de los que permanece inacabado, pero ya llegaremos a eso. Fin de la nota. Bien sabía él reconocer la cerveza de Londres. Era experto en asar, tostar, hervir, freír, hacer estofados y cocer en su punto un pastel al horno. Pero era una gran lástima, según me pareció, que tuviera una úlcera en su espinilla. No obstante, los estofados los hacía excelentes. Estaba allí un marino, que vivía lejos, en el oeste, pues por lo que sé, era de Dartmouth. Nota: bueno, este marino, un curioso y un clásico personaje que representa pues, a los marineros y a los piratas medievales. Fin de la nota. Cabalgaba, como podía, sobre un caballo de tiro, con un traje de paño grueso de lana hasta las rodillas. Pendíale una daga colgando de una cuerda alrededor de su cuello, directamente bajo el brazo. El caluroso verano le había dado un aspecto moreno. Ciertamente era un buen mozo. Había bebido muchos vasos de vino en el camino desde Burdeos mientras los vinateros dormían. No tenía muchos escrúpulos. Si luchaba y vencía, los echaba por la borda y los enviaba a casa por mar, fueran del lugar que fueran. Desde Hull hasta Cartagena no había otro con iguales conocimientos de las mareas, las corrientes, los peligros más cercanos, los puertos, las lunas, ni con su habilidad para navegar. Ante el riesgo se comportaba de forma prudente. Y es que muchas tempestades habían agitado su barba. Conocía todos los puertos tal como eran, desde Gotland hasta el Cabo de Finisterre, y todos los estuarios de Inglaterra y de España. Su bajel se llamaba la Magdalena. Había con nosotros un médico. Nota: el retrato es complejo, como veremos, con ciertas notas irónicas y, por su amor al oro, un excesivo tono materialista, como vamos a ver en la descripción. Pero escuchémoslo. Fin de la nota. En todo este mundo no había otro como él para disertar sobre medicina y cirugía, pues estaba instruido en astrología. Sus conocimientos le permitían administrar a sus pacientes los medicamentos en las horas más propicias del día. Sabía calcular a la perfección la posición de las estrellas para los talismanes de sus pacientes. Conocía la causa de cada enfermedad, ya fuera por calor, frío, humedad o sequedad, dónde se originaba y de qué humor se trataba. Era un médico auténtico y perfecto. Conociendo la causa y la raíz del daño, inmediatamente daba al enfermo su remedio. Tenías listos a sus farmacéuticos para suministrar drogas y mezclas medicinales al paciente. Así, cada uno de ellos actuaba en beneficio mutuo. Conocía bien a autores antiguos, a Esculapio, a Dioscórides y también a Rufo, a Hipócrates, Ali, Galeno, Serapio, Races, Avicena, Averroes, Damasceno, Constantino, Bernardo, Galdesde y Gilbertino. Su dieta era moderada, pues no era superflua, sino bastante nutritiva y digestiva. Su conocimiento de la Biblia era pequeño. Se vestía de color rojo sangre y azul,
forrado con variedades de tafetán y seda. Sin embargo, era cuidadoso de los gastos. Guardaba todo lo que ganaba con la peste. Dado que el oro en medicina es bueno para el corazón, lo amaba de modo especial. Había una buena comadre de cerca de Bath, por desgracia algo sorda, que tenía el talento en confeccionar ropa, que sobrepasaba a los tejedores de Ypres y Gante. Nota: vamos a ver un genial retrato de un genial personaje con gran dominio del lenguaje y con perfecta claridad de ideas. Y muy probablemente una de las fuentes literarias que utilizó Chaucer para escribir este personaje sea el Román de l'Argos, el Román de la Rose, Romance de la Rosa, que quizá hablamos de él en alguna ocasión. Fin de la nota. En toda la parroquia no existía una sola mujer que osara ir por delante de ella al ofertorio, y si ocurría, tan furiosa se ponía que se salía de sus casillas. Sus tocas eran de textura muy fina. Me atrevo a jurar que las que llevaba los domingos pesaban 5 kilos. Sus medias eran de fina escarlata roja, muy tirantes, con zapatos relucientes y nuevos. Su cara era bella, su aspecto desenvuelto y rabicundo. Toda su vida fue una mujer respetable. Había tenido 5 maridos por la iglesia, sin contar otras compañías en la juventud de las que no es necesario hablar ahora. Había estado en Jerusalén 3 veces. Había cruzado muchos ríos extranjeros. Había estado en Roma y en Bolonia, en Santiago de Compostela, en Galicia y en Colonia, por lo que sabía mucho de peregrinaciones. A decir verdad, tenía los dientes separados. Montaba cómodamente un caballo tranquilo. Cubría su cabeza una amplia toca que a modo de sombrero más parecía un broquel o rodela. Una falda larga hasta los pies cubría sus anchas caderas y en sus talones llevaba un par de afiladas espuelas. Estando acompañada, era alegre y parlanchina. Conocía sin duda por propia experiencia todos los remedios para el amor, pues dominaba los entresijos de este arte. Estaba allí un buen hombre de religión, un párroco de ciudad, pobre en bienes, aunque rico en pensamientos y en obras santas. Nota: este retrato que vamos a ver traza el perfil de un sacerdote ideal e idealizado, exento de todo tipo de toques irónicos y críticos, como hemos visto en otros personajes religiosos. De hecho, ya veremos que la doctrina de su cuento, de alto calado teológico, se fundamenta en la sencillez de su imagen, así como en la solidez de su comportamiento, eminentemente cristiano y eminentemente pastoral. Así que va a ser muy diferente a otros miembros del clero que están dentro de estos cuentos de Canterbury. Fin de la nota. También era un hombre instruido, un erudito que quería predicar en verdad el Evangelio de Cristo. Predicaba a sus feligreses con gran entrega. Era bondadoso, extremadamente diligente y muy paciente en la adversidad, como había demostrado muchas veces en la que había sido puesto a prueba. Era reacio a excomulgar a los que no pagaban sus diezmos. Al contrario, les daba a sus pobres parroquianos de sus donaciones y también de sus ingresos, pues con poca cosa tenía suficiente. Su parroquia, con las casas desperdigadas, era extensa, pero no dejaba nunca de visitar el sitio más alejado, fuera rico, fuera pobre, a pie y con un cayado en la mano, ni por lluvia, ni por truenos, ni por enfermedad, ni por otros problemas. Daba este noble ejemplo a sus ovejas. En primer lugar, trabajaba. Después, enseñaba. Escogía aquellas palabras del Evangelio y añadía también esta metáfora: si el oro se oxida, ¿qué hará el hierro? Pues si un sacerdote en quien confiamos está corrompido, no es de extrañar que un hombre sin educación se eche a perder. Es una vergüenza, y que tomen buena nota los sacerdotes,
un pastor cubierto de estiércol y unas ovejas limpias. Corresponde al sacerdote dar ejemplo con su pureza de cómo deben vivir sus ovejas. Él no buscaba fuera su beneficio, dejando a sus ovejas hundidas en el lodo, corriendo a San Pablo en Londres para buscarse una canonjía de ánimas o ser nombrado capellán, sino que permanecía en casa, guardando bien su feligresía, de modo que el lobo no causara desmanes. Era un pastor, no un mercenario. Aunque virtuoso y santo, no despreciaba a los pecadores ni en su discurso era altivo o despectivo, sino discreto y bondadoso en sus enseñanzas. Su objetivo consistía en conducir a la gente al cielo mediante la bondad, a través del buen ejemplo. En el caso de que hubiese una persona obstinada, tanto si fuera de alta como de baja alcurnia, la reprendía con severidad en el momento. Creo que no existía en ningún sitio otro sacerdote mejor. No anhelaba expectativas de cargos y honores, ni se le tenía por mojigato, sino que enseñaba la doctrina de Cristo y sus 12 apóstoles practicándola él mismo, en primer lugar. Con él venía su hermano, un labrador, que había descargado muchas carretillas de estiércol. Era leal y buen trabajador, y vivía en paz y en perfecta caridad. Nota: este peregrino, el labrador, no cuenta ninguna historia a lo largo de la peregrinación. Su caracterización es tan profundamente cristiana que puede que Chaucer, al describirlo, estuviera influenciado por la obra de su coetáneo William Langland, Piers Plowman, del que ya hablamos también en el bloque que dimos de Inglaterra en el siglo XIV. Fin de la nota. Sobre todo, amaba a Dios con todo su corazón en todo momento, tanto en condiciones adversas como en las favorables, y a su prójimo igual que a sí mismo. Sabía arar, además de cavar y abrir zanjas para cualquier criatura pobre sin pago alguno, si ello dependía de sus posibilidades. Pagaba puntual y honrosamente sus diezmos, tanto de su propio trabajo como de sus posesiones. Montaba sobre una yegua ataviado con un chaquetón. También estaban un administrador y un molinero, un alguacil eclesiástico y un bulero, un intendente y yo mismo. No había nadie más. El molinero era un individuo fornido y robusto, con fuertes músculos y gran osamenta, lo que le servía para llevarse siempre el primer premio en todas las competiciones de lucha a las que se presentaba. Nota: vamos a ver de nuevo una imagen típica, arquetípica de un molinero de la época medieval, con una gran tradición literaria en lo que se refiere a los elementos físicos que se le atribuyen a dicho personaje, como esta fuerza bruta o la voz potente. Fin de la nota. De hombros cuadrados, ancho de espaldas, era un individuo corpulento. No había puerta que no pudiera sacar de sus bisagras o romper de un cabezazo. De barba rojiza, como una cerda o una zorra, y tan ancha como una pala. Encima de la nariz tenía una verruga con una mata de pelos, rojos como las cerdas de las orejas de un puerco. Sus fosas nasales eran enormes y negras. En bandolera se ceñía con espada y escudo. Su boca era tan grande como la puerta de un horno. Contaba chistes verdes como un bufón, tanto de obscenidades como de asuntos pecaminosos. Sabía bien cómo robar grano y venderlo por el triple. Sin embargo, vaya si era un buen profesional. Vestía chaqueta blanca y caperuza azul. Como sabía tocar bien la gaita, a su son nos sacó de la ciudad. Había un gentil intendente del colegio de abogados, de quien los compradores podían tomar ejemplo de prudencia al comprar mercancías, pues tanto si pagaba como si tomaba a crédito, siempre esperaba su oportunidad en las compras yendo por delante y en óptimas condiciones. Nota: en esta vaga y etérea representación de este personaje, Chaucer destaca a propósito la excelencia de su inteligencia práctica en contraste con la teoría
de los socialmente inteligentes establecidos. Fin de la nota. ¿No es realmente una muestra de la gracia de Dios el hecho de que el entendimiento de un hombre incluso sobrepase la sabiduría de un montón de hombres cultos? Tenía más maestros que 3 veces 10, todos ellos expertos en la ley y en cuestiones legales. En aquella casa había una docena capaces de ser mayordomos de renta y propiedades de cualquier señor que viviera en Inglaterra, para hacerle vivir de sus propios bienes con honor y sin deudas, a no ser que fuera despilfarrador, o por lo menos para vivir tan sencillamente como quisiera. Eran capaces también de ayudar en todo a un condado en cualquier litigio que pudiera ocurrir o surgir, y sin embargo, el intendente los podía engañar a todos juntos. El administrador era un hombre delgado, dominado por la cólera. Nota: de muy parecido talante es este personaje, sobre todo en lo que concierne a sacar partido de su propio beneficio, y vamos a ver que va a hacer gala de una sobrada sabiduría mundana en los negocios. En este caso, sus características físicas son explícitas, en claro contraste con las del molinero, y ahora vais a entender por qué. Fin de la nota. Llevaba la barba tan rasurada como podía. Tenía el cabello muy corto sobre las orejas. Su coronilla estaba al cero, como la de un sacerdote. Tenía las piernas muy largas y muy finas, como estacas, sin pantorrillas. Guardaba hábilmente un granero y un silo. Ningún oficial de Hacienda le pudo coger en falta. Bien sabía él, tanto en sequía como en lluvia, precisar el rendimiento de sus semillas y de sus granos. Las ovejas de su señor, su ganado, su rebaño, sus cerdos, sus caballos, su ganadería y sus aves de corral estaban seguros en manos del intendente, pues rendía cuentas por escrito desde que su señor cumplió los 20 años de edad. Nadie podía achacarle que debiera dinero atrasado. No había granjero, ni pastor, ni ningún otro sirviente cuyos trucos y trampas no conociera. Todos lo temían como a la muerte. Su morada era una ladera sombreada por árboles verdes y era muy bonita. Sabía comprar mejor que su señor y en secreto se había proveído de propiedades. Bien sabía agradar sutilmente a su señor, obsequiándole con sus propios bienes, por lo que además del agradecimiento obtenía un traje o una caperuza. En su juventud había aprendido una destreza, un buen oficio, el de carpintero. Montaba un buen semental que era todo gris con pintas y se llamaba escocés. Se cubría con un largo gabán azul oscuro y de su lateral colgaba una espada herrumbrosa. El intendente del que os hablo procedía de Norfolk, de una ciudad que se llamaba Bowdeswell. Se ataba su largo abrigo como un fraile y siempre cabalgaba el último de nuestro grupo. Estaba allí con nosotros en este sitio un alguacil que tenía la cara tan roja como un querubín, llena de granos y con los ojos muy juntos. Nota: como veréis, es este quizá el peregrino más repugnante desde el punto de vista físico, según nos lo va a describir Chaucer, porque ya veremos que desde el punto de vista moral no será el más repugnante ni mucho menos, sino que ese puesto, ese honor se lo llevará el bulero. Fin de la nota. Este alguacil era tan cachondo y lascivo como un gorrión. Los niños se asustaban de su cara por sus cejas negras con tiña y una barba escasa. No había mercurio, monóxido de plomo, azufre, bórax, albayalde, aceite de sarro ni ungüento alguno que le limpiara o quemara las pústulas blancas o las hinchazones de sus mejillas. Bien le gustaba el ajo,
la cebolla y los puerros, y beber vino fuerte, rojo como la sangre, de modo que hablaba y gritaba como si estuviera loco. Cuando se había bebido el vino, entonces no hablaba más lengua que el latín. Sabía unos cuantos términos, 2 o 3, que había aprendido de algún decreto, lo que no es extraño, pues lo oía todo el día. Bien sabéis que cualquier cotorra puede decir hola, también como lo puede decir el Papa. Sin embargo, quien pudiera examinarle, comprobaría entonces que era bien poco todo su saber. Siempre repetía quaestio quid juris. ¿Cuál es la cuestión del derecho? Era un gentil bufón y un simple. La gente no encontraría mejor individuo. Por un cuarto de vino permitiría que un buen fulano tuviera su concubina 12 meses y lo perdonaría completamente. En privado, era muy habilidoso seduciendo a las chicas. Y si en cualquier sitio encontraba a un buen individuo, le enseñaba a no tener miedos en casos como el de la excomunión del arcediano, a menos que el alma de un hombre estuviera en su bolsa, porque entonces sería castigado en su bolsa. Él solía decir: la bolsa es el infierno de la excomunión. Pero yo sé bien que mentía, pues la excomunión asusta a cualquier hombre culpable, ya que la excomunión mata tanto como salva la absolución, aparte de ser consciente de la orden de arresto. Tenía control, a su antojo, de todas las chicas jóvenes de la diócesis, conocía sus secretos, pues era consejero de todas. Adornaba su cabeza con una guirnalda tan grande como si fuera el anuncio de una cervecería, y portaba un escudo, redondo como una torta. Con él cabalgaba un gentil bulero de Roncesvalles, su amigo y compañero, que directamente había llegado de la corte papal de Roma. Nota: veréis cómo Chaucer retrata a este personaje, al bulero, como un sinvergüenza, no solo por su asociación con el alguacil, como hemos visto, sino también con el hospital londinense de Roncesvalles, que vendía indulgencias con una clara finalidad lucrativa, lo que era bastante reprobable. No único, pero reprobable. Fin de la nota. Cantaba en voz alta: «Venid a mí, amor», mientras el alguacil que le acompañaba, con su voz de bajo, sonaba como un trombón. El bulero tenía el pelo tan amarillo como la cera y le caía suave como una madeja de lino. En pequeñas hebras colgaban los bucles que tenía esparciéndose en mechones sobre los hombros. Por comodidad no se ponía gorro, lo llevaba guardado en su macuto. Creía que cabalgaba a la última moda por llevar el cabello suelto e ir sin silla, salvo su solideo. Tenía unos ojos saltones, como los de una liebre. Había cosido a su solideo una copia de un lienzo representando el velo de Santa Verónica. Su macuto, que yacía en su regazo, rebosaba de indulgencias papales, todas calentitas, procedentes de Roma. Tenía una voz tan atildada como la de una cabra. No tenía barba, ni la había tenido nunca. Su cutis era tan suave como recién afeitado. Creo que era eunuco u homosexual. En cuanto a su habilidad profesional, no existía otro bulero igual de Berwick a Ware, pues en su bolsa guardaba una funda de almohada que decía que era el velo de Nuestra Señora. Tenía un trozo de la vela de la barca de San Pedro, de cuando éste iba sobre el mar hasta que Jesucristo lo llamó. También llevaba una cruz de latón llena de piedras y en un bote de cristal portaba huesos de cerdo. Así que con estas reliquias, cuando se encontraba con un pobre clérigo que vivía en el campo, sacaba más dinero en un día que el que dicha persona ganaba en 2 meses. Así, con adulación y trucos, volvía locos al clérigo y al pueblo. Finalmente, a decir verdad, se portaba en la iglesia como un noble predicador. Sabía recitar bien una lección o una historia, pero sobre todo cantaba el ofertorio magníficamente,
pues bien sabía que una vez entonado ese canto tenía que predicar y afilar su lengua tanto como pudiera para ganar dinero. Por tanto, sermoneaba con fuerza y alegría. Hasta ahora os he contado brevemente la condición, el atavío, el número y también la razón por la que se había reunido este grupo, el Southwark, en esa gentil posada que se llamaba El Tabardo, cerca de la taberna La Campana. Ha llegado pues el momento de que os diga cómo pasamos aquella misma noche cuando llegamos a la posada. Después os hablaré de nuestro viaje y del resto de nuestro peregrinaje. Pero en primer lugar, os ruego, por benevolencia, que no achaquéis a mala voluntad por mi parte, si en este asunto hablo llanamente al contaros sus palabras y su comportamiento, aunque no repita sus palabras con exactitud. Pues ya sabéis, también como yo, que quien quiere contar la historia de otro debe repetir cada palabra tan exactamente como pueda, pues es su propia responsabilidad, por grosero o descuidado que sea su lenguaje. De lo contrario, tendría que falsear el cuento, inventárselo o añadir palabras nuevas. Aunque fuese su hermano, no debe reprimirse ni tiene que decir una palabra por otra. Cristo mismo habló muy claramente en la Sagrada Escritura. Bien sabéis vosotros que no hay maldad en ello. También Platón dice, para quien sepa leerlo, que las palabras deben ser primas de los hechos. Así que os ruego que me perdonéis si oís que en este relato no he descrito a la gente según su rango social, tal y como deberían ser presentados. Como podéis comprender, mi capacidad es limitada. Nuestro posadero nos dio un gran recibimiento e inmediatamente nos colocó para la cena. Nos sirvió las mejores provisiones, el vino era fuerte y nos agradó beber. Era nuestro posadero un hombre impresionante, perfecto maestro de ceremonias en el comedor. Era un individuo robusto, con los ojos saltones. No existía en Cheapside un ciudadano más distinguido que él. Atrevido en su habla, prudente y bien instruido, y en cuanto a su virilidad, no le faltaba nada. También era un hombre guasón. Después de la cena, cuando pagamos la cuenta, empezó a darnos diversión y, entre otras cosas, nos dijo: «Sed bienvenidos, señores, de todo corazón. Para mí, de verdad, y sin ánimo de mentiros, que no ha habido ocasión este año que haya visto un grupo tan agradable como vosotros alojándose en esta posada. Me encantaría entretenernos si supiera cómo. Ahora mismo se me acaba de ocurrir algo divertido para complaceros sin que os cuente nada. Vais a Canterbury. Que Dios os proteja y el bendito mártir os conceda vuestra recompensa. Yo bien sé que mientras vais de camino intentáis contar cuentos y divertiros, pues es verdad que no hay ningún placer ni regocijo en cabalgar por el camino tan mudo como una estatua. Por tanto, os procuraré entretenimiento, como antes dije, y al mismo tiempo os daré alguna satisfacción. Y, si os parece a todos, de unánime acuerdo, os someteréis a mi juicio y actuaréis según os diga mañana, cuando emprendamos el camino. Por el alma de mi padre que está muerto, que os daré mi cabeza si no os divertís. Dejémonos de charla y levantad todos las manos». Nuestra decisión no se demoró mucho. Nos pareció que no valía la pena deliberar más y se lo aceptamos sin más consideraciones, manifestándole que diera sus instrucciones cuando quisiera. Entonces dijo: «Señores, oíd ahora lo que os voy a decir y os ruego que no os lo toméis a mal. Para hablar poco y claro, esta es mi propuesta. Cada uno de vosotros, para que el camino se nos haga más corto, contará 2 cuentos durante el viaje de ida hacia Canterbury, y de vuelta contará otros 2 de aventuras que hayan sucedido.
Y aquel de vosotros que lo haga mejor, es decir, el que cuente los cuentos de mejor contenido y más divertidos, tendrá una cena por nuestra cuenta aquí, en este mismo lugar, sentado junto a esta columna, cuando regresemos de Canterbury. Y para haceroslo más agradable, yo mismo cabalgaré con vosotros con alegría, pagándome lo mío, y os serviré de guía. Y si alguien pone en duda mi juicio, pagará todo lo que se gaste en el camino. Si me aseguráis que será así, decídmelo ahora, sin más palabras, y estaré listo temprano. Su propuesta fue aceptada. Juramos nuestro acuerdo de muy buena gana y le pedimos que se asegurara de hacerlo así, que fuera árbitro, guía y juez de nuestros cuentos y preparara una cena al precio convenido. Aceptamos ser gobernados por su criterio en todo. Y así, por unanimidad, asentimos en someternos a su juicio. A continuación, se sirvió vino de nuevo y bebimos. Después, cada uno se fue a descansar, sin más dilación. Por la mañana, al romper el alba, nuestro posadero se levantó y fue nuestro gallo mañanero. Y reuniéndonos a todos en un grupo, salimos cabalgando un poco más rápido que al paso hacia el abrevadero de Santo Tomás. Entonces, nuestro posadero detuvo su caballo y dijo: «Señores, escuchad si os place. Si esta mañana mantenéis la promesa de anoche, veamos ahora quién contará el primer cuento. Como siempre suelo beber cerveza o vino, aquel que sea contrario a mi juicio pagará todo lo que consuma en el camino. Ahora echémoslo a suertes, antes de que lleguemos más lejos. Empezará aquel que saque la paja más corta». Y continuó diciendo: «Señor caballero, mi maestro y señor, extraiga la paja ahora, pues es mi voluntad. Acérquese, mi señora priora, y vos, señor estudiante, abandonad vuestra timidez, no estudiéis más, meta la mano todo el mundo». Inmediatamente, cada persona empezó a extraer su paja. Y para contar más brevemente cómo ocurrió, fuese por fortuna, suerte o casualidad, la verdad es que la paja más corta fue para el caballero, por lo que todos estuvieron muy contentos y satisfechos. Así que debía contar su cuento el primero, como era de razón, según lo estipulado, tal cual como lo habéis oído. ¿Para qué decir nada más? Cuando este buen hombre vio que eso era así, como era prudente y obediente, cumpliendo su palabra dada libremente, dijo: «Puesto que he de comenzar el juego, que así sea. Bienvenida sea mi fortuna, con nombre de diosa. Cabalguemos ahora y oíd lo que digo». Y con estas palabras emprendimos a caballo nuestro camino, y enseguida empezó a relatar su cuento con tono placentero, contándolo como podéis oír.